recibido así con la confianza que el rey David lo escribe, porque cuando leemos esa palabra nos refleja que hay una absoluta confianza, ¿verdad? Y el rey David está diciendo: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Quiero que nos vayamos y que la leamos y que meditemos, que reflexionemos, ¿verdad? Y sobre todo, ¿será que yo tengo esa absoluta confianza? Así como está escrito, ¿será que en mi corazón yo tengo esa confianza que a mí nada me va a hacer falta porque el Señor es mi pastor? Vayámonos a la palabra y dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Si nosotros meditamos en esa palabra, qué confianza la del rey David, declarar todas esas palabras y decir que el Señor es mi pastor, a mí nada me faltará, aderezas mesas en presencia de mis angustiadores. Pero ¿será que estamos seguros nosotros que descansamos en esa palabra, que nada nos va a hacer falta? Porque si esa palabra nosotros tuviéramos la confianza de que así es, muchas personas en estos momentos, ¿verdad?, no estuvieran preocupadas, tensas. Ahora tantas personas que buscan ayuda psicológica porque solo pasan preocupadas, tensas, con el sistema nervioso malo. Pero ¿y nosotros cómo estamos? ¿Será que descansamos en la palabra? Porque ya la reflexionamos bien, pero dice: yo descanso en la presencia del Señor, a mí nada me va a hacer falta, yo estoy tranquilo porque el Señor me va a proveer. Y dice el rey David: el Señor es mi pastor, yo tengo confianza. ¿Será que nosotros tomamos esa palabra para nuestras vidas y en realidad el Señor Jesús sí es nuestro pastor? ¿Confiamos? En el discipulado la palabra, ¿verdad?, que estábamos viendo es: ¿tenemos confianza en el Señor nosotros? Pero lo estamos demostrando con nuestra vida, que mi confianza está en el Señor. Porque si yo confío en mi pastor, si yo confío en que Él me va a proveer, si yo confío en que Él me va a cuidar, entonces ¿por qué tantos momentitos de tensión en nuestras vidas, de preocupaciones, de afanes? Porque nosotros mismos hemos experimentado en nuestras vidas que nos hemos afanado, que nos hemos preocupado y no hemos descansado en la palabra, ¿verdad? Que el rey David está diciendo en el Salmos 23 que por nada nosotros debemos también estar afanados, porque tenemos un pastor que nos provee y que nos cuida. Quiero que nos vayamos también a Isaías 40, ¿verdad? Y vamos a ver en la palabra del Señor que Jesús mismo está declarando en su palabra la responsabilidad de que tiene un pastor, de proveer, de cuidar, de apacentar. Él mismo está declarando que la responsabilidad es de Él, el cuidar a sus ovejas, el proteger a sus ovejas. Isaías 40, leamos el verso 11.
Dice, como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Pero la palabra del Señor nos está diciendo que Él es un buen pastor y que apacentará. ¿Qué significa la palabra apacentar? Según la palabra es cuidar, alimentar, vigilar, llevar el rebaño a donde hay pasto y regresarlas a su lugar. Y eso incluye el cuidado y la protección. Eso está diciendo el Señor que es para nosotros. Él nos lleva a lugares donde haya pasto, donde hay comida. Nos lleva al lugar y nos trae de regreso. Nos protege y nos cuida. Pero si es nuestro pastor, ¿por qué a veces desconfiamos? ¿Por qué a veces nos afanamos? La misma palabra del Señor nos dice, por nada estéis afanados, sino presentad vuestras peticiones delante de Dios, porque Dios es nuestro pastor, y si nosotros sabemos que somos sus ovejas, no tenemos que desconfiar de que el Señor nos va a proveer, nos va a cuidar y nos va a proteger. Quiero que también nos vayamos una vez más a la palabra en Miqueas 5, porque hay mucha palabra donde Él se está diciendo, yo soy su pastor, yo los voy a cuidar. Miqueas 5, vamos a leer el verso 4. Y Él estará. Y Él estará. El Señor está presente. Y dice, y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios. Y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. ¿Quién es nuestro pastor? Jesús es nuestro pastor y dice, nos apacentará con poder de Jehová, con grandeza. Y dice su palabra, moraremos seguros. Pero ¿será que estamos confiando en esa palabra de yo soy la oveja, Él es mi pastor, Él me cuida, Él me apacienta? Y cuando dice la palabra apacentará, no solamente está hablando de que, como dice la palabra, ¿por qué te preocupas por lo que vas a comer? No solamente nos habla la palabra de que Él va a proveer, sino que también en lo espiritual. También Él dice en el Salmos 23, dice el rey David, en delicados pastos me hará pastorear. El Señor se preocupa no solamente de nuestra alimentación física, sino también espiritual. Nos manda palabra, nos bendice espiritualmente. Pero ¿estamos descansando en esa palabra? Quiero que también nos vayamos a Juan 10, que es más completa todavía. Juan 10. Y esta palabra viene a completar el mensaje que hoy quiero que analicemos y reflexionemos, pero sobre todo que descansemos en esa promesa. El Señor es nuestro pastor, ¿verdad? ¿Y será que nosotros somos ovejas de su rebaño? Porque la palabra del Señor dice que hay otras ovejas que no son de mi rebaño. Y dice la palabra del Señor, ellas no saben escuchar mi voz ni reconocen mi voz. Pero nosotros somos ovejas de su rebaño. Si somos ovejas de su rebaño, tenemos que estar tranquilos, no tenemos que estar ansiosos, sino que descansar en la promesa de que Él mismo está diciendo que nos va a proveer, nos va a cuidar, nos va a apacentar, va a vigilar de nosotros. Vayámonos a Juan 10, vamos a leer del verso 11. Dice Jesús, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado
y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Y una vez más dice en el verso 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Somos ovejas de su rebaño? Entonces tenemos que reconocer su voz, pero sobre todo tenemos que descansar en la promesa que Él nos va a cuidar, que Él nos va a bendecir. Y dice, vamos a continuar, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Dice en el verso 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Tenemos esa confianza nosotros, porque si no la teníamos, la palabra del Señor hoy nos está motivando a que no desconfiemos del Señor. Que nuestra confianza sea como la confianza que está mostrando el rey David en el Salmos 23. Está mostrando y está declarando que a él nada le falta, que Dios es su pastor, que Él lo va a cuidar. Y esa es la confianza que tenemos que tener cada uno de nosotros. Y yo meditaba en esta palabra y meditaba porque estaba leyendo que la oveja, según la oveja, ustedes saben la característica de la oveja. Y yo me preguntaba por qué el Señor nos compara con las ovejas. De todos los animales que existen, el único animal que dice que no tiene ningún arma de defensa y es totalmente débil es la oveja. Todos los animales el Señor les dio en su propio cuerpo habilidades para poder defenderse. Si ustedes se dan cuenta, la serpiente se defiende. Si se dan cuenta, por ejemplo, los animales veloces, ¿verdad? ¿Cuál es el animal más veloz que existe? Creo que es el puma, ¿verdad? El leopardo. Imagínense, es un arma de defensa, ¿verdad? ¿Quién lo alcanza cuando corre? Las águilas, por ejemplo, todos los animales, si nos ponemos a estudiar los animales, todos tienen habilidades de defensa. La única que no tiene es la oveja. Y el Señor precisamente nos compara con la oveja, ¿verdad? Y dice, la oveja tiene tantas debilidades, ¿verdad? Pero lo único que sí tiene la oveja es dependencia del pastor. Por eso es que y nosotros muchas veces hasta lo cantamos, ¿verdad? Y en la palabra el Señor está. El Señor, cuando una oveja se pierde, tiene que ir por ella, porque una oveja ni siquiera tiene la capacidad para regresar al lugar donde estaba, porque ni siquiera tiene buena visión. No es veloz, no se defiende, no sabe escuchar muy bien. Lo único que sí tiene es un poco de retención para que se le quede la voz de su pastor. Pero son tan débiles, porque el Señor nos compara con las ovejas, sabiendo tantos animales buenos y con destrezas y con muchas habilidades. Porque la intención del Señor, ¿verdad? Para que nosotros nos mostremos débiles, ¿verdad? Como decía el apóstol Pablo, yo soy débil, pero entre más débil soy, más fuerte puedo ser en el Señor. La oveja tiene que depender 100% del pastor. Y si nos damos cuenta en la palabra del Señor, todos los que eran pastores de ovejas, así físicamente las cuidaban como que hubieran sido bebés. Pero por ejemplo, leemos tantas partes donde el rey David dice
¿verdad? Que él cuidaba las ovejas de su padre todo el día y las defendía de los animales. Y las alimentaba, las vigilaba y las cuidaba. Y el Señor, eso es lo que quiere con cada uno de nosotros, que dependamos totalmente del Señor. Y que reconozcamos nosotros que como ovejas necesitamos la guía del pastor, porque solos no podemos avanzar. Necesitamos ser guiados, necesitamos depender de nuestro pastor porque somos débiles. No podemos hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Necesitamos a nuestro pastor y él mismo está diciendo: yo soy el pastor y ustedes mis ovejas. Yo las voy a cuidar. Y como decía, si nos regresamos una vez más al Salmos 23, si se dan cuenta, la confianza, ¿verdad?, del rey David cuando decía: yo descanso en el Señor, porque Él me pastoreará, porque Él me cuidará. Vayamos otra vez al Salmos 23. Y dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Pero dice su palabra: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Porque nosotros sin la guía de nuestro pastor no podemos llegar a ningún lugar. Meditaba en esta palabra, ¿verdad? Y me preguntaba yo misma: ¿por qué a nosotros los humanos el Señor nos compara con el pastor? ¿Por qué con las ovejas, perdón? ¿Por qué nos compara con las ovejas? Pero es porque la única intención del Señor es que nosotros podamos depender de Él. Que nosotros somos débiles, que comprendamos que somos débiles, pero tenemos un pastor fuerte. Tenemos un pastor que nos va a guiar. Tenemos un pastor que nos va a proveer alimento. Entonces, ¿por qué nos preocupamos muchas veces? ¿Por qué nos afanamos? ¿Qué dice la palabra del Señor? Por nada estén afanados, no se preocupen. Y es que muchas veces nosotros mismos nos damos cuenta los afanes. Y si nosotros comprendiéramos esta palabra, que solamente somos ovejas y necesitamos la guía de nuestro pastor, sabríamos en nuestro corazón que ganamos mucho más en esperar la guía del Señor. Ganáramos mucho más en estar en reposo, como dice la palabra del Señor en el Salmos 23, ¿verdad? En reposo, decía el rey David. Si nosotros pudiéramos comprender, ¿verdad?, que gano más estar siendo guiada, que gano más estar en oración, que me hago más fuerte cuando nosotros tenemos intimidad con el Señor, que afanándome en hacer cosas que el Señor no nos manda en su palabra ni que es su voluntad. Pero descansemos en esa promesa. Descansemos que el Señor nos guía. Descansemos, y lo único como ovejas débiles que el Señor nos está comparando, ¿verdad? Ganamos más teniendo intimidad con el Señor, de rodillas, que afanándonos en cosas que tal vez vamos a perder nuestro tiempo, porque dice la palabra del Señor, ¿verdad? No confiemos de nuestra propia prudencia, somos débiles, tenemos que ser guiados. Y si no nos ponemos bajo la guianza de nuestro pastor, como ovejas siempre vamos a necesitar que alguien más nos guíe. Y mejor reconocer a través de su palabra que necesito la guía del Señor, que necesito la protección del Señor, que necesito la provisión del Señor. Porque sin nuestro pastor, ¿será que la oveja sobrevive? Imaginémonos la vida de una oveja y según cómo nos revela la palabra del Señor, la vida de las ovejitas. Son frágiles, vulnerables, sin defensa.
Por eso es que el pastor las cuida, las pastorea. No somos nadie nosotros si no nos dejamos guiar, pero sobre todo nosotros tenemos que depender del Señor y reconocer que solos no podemos avanzar. Quería que se llevara esta palabra en su corazón, ¿verdad? Y nos vamos a ir a Daniel 4, es la última palabra, pero vamos a leer bastante porque a mí me dejó mucha enseñanza esa palabra, ¿verdad? Porque hay una palabra que nosotros como ovejas necesitamos. Tenemos que comprender que Dios desde el cielo está gobernando y que de Él es el poder. Si nosotros dependemos de esa fuerza del Señor, todo nos va a salir bien. Si nos dejamos que el Señor nos guíe, nos encamine, nos hable y nosotros somos obedientes a su palabra, todo nos va a salir bien a pesar que somos débiles, a pesar que somos vulnerables, a pesar que a veces la ovejita es tan vulnerable y tan falta de capacidades que cualquiera la puede engañar y cualquiera se la puede comer. Necesitamos que el Señor nos guíe y reconocer, sobre todo, dependemos de Él, que sin Él no somos nadie. Y debemos entender y comprender, así como entendió la persona en Daniel 4, que ahorita vamos a leer, que el Señor gobierna desde el cielo. A veces pensamos que hay momentitos en nuestra vida que pensamos que el Señor no está y que no nos habla. En realidad somos nosotros los que no hemos comprendido que el Señor gobierna en todo momento de nuestras vidas y todos los tiempos de nuestras vidas están bajo su poder. Vayámonos a Daniel 4. Yo no sé si usted ya leyó esta historia y es larga, pero tenemos tiempo de leerla para poder meditarla. Daniel 4, sobre un sueño de un rey que se creía él, que en un momento de su vida creyó que por la fuerza de él llegó a tener todo lo que tenía, porque dice la palabra del Señor que fue uno de los reyes más poderosos. Y por un momento en su vida él pensó que todo lo que tenía lo llegó a obtener de sus manos. Y ese es el problema que a veces tenemos nosotros. Nos creemos autosuficientes y nos hemos creído que lo podemos hacer solos. Pero la palabra del Señor dice, nada podemos hacer solos sin la ayuda del Señor. Hasta que comprendamos y entendamos que el Señor es el que gobierna y que el Señor debe de guiar nuestras vidas, entonces todo nos va a salir bien. Dice Daniel 4, la locura de Nabucodonosor. Lo vamos a leer todo, tenemos todavía tiempo. Y la palabra del Señor a mí me deja mucha enseñanza. Y yo sé que también a usted le va a dejar mucha enseñanza esta palabra. Y dice, Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Conviene que yo declare, y eso lo está hablando el rey, y dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Sempiterno quiere decir que no tiene fin, que es perpetuo, que aunque tiene principio, nunca deja de ser. Eso quiere decir la palabra. Y vamos a seguir, nos quedamos en el 4, ¿verdad? Dice, yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño.
Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. ¿Sí está escuchando? ¿Sí está conmigo? Sí. Dice: me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo. Y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora, y su pensamiento lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Y ahí va la interpretación del sueño y dice, el verso 20: el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. ¿No se ha cansado de leer? ¿No? ¿Sí le está entendiendo? ¿Sí? Es muy bonita la historia si usted le está escuchando. Y dice el verso 24: esta es la interpretación, oh rey, la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te
echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada. Y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Después, dice, que reconozcas que el cielo gobierna. El verso 27 dice, por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, esto pasó 12 meses después del sueño y de su interpretación, pasaron 12 meses y dice, y habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? De seguro se le había olvidado el sueño a ese rey, toda su interpretación, y se le ocurrió decir a él, todo esto lo edifiqué yo, con mi poder y para gloria de mi majestad. Y miren el verso 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, ya no como a oveja, sino como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas el fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Y hasta aquí quería llegar la historia. Dice la palabra del Señor, el rey Nabucodonosor entendió y comprendió, ¿verdad? Pero yo medito en la palabra cuando dice hasta el fin de los tiempos. Si ustedes se pueden dar cuenta, a pesar de todo el sueño y la interpretación que se le fue dada, hay una parte que el rey entendió, 2 partes que el rey entendió. Una es, todos los tiempos las gobierna el Señor. Por eso no podemos decir nosotros que en tiempo de escasez nosotros estamos, que el Señor no nos está guiando y no nos está proveyendo, porque el Señor tiene el control de todos los tiempos en nuestras vidas. Y dice Él, porque hasta el fin de los tiempos hay tiempos que se tienen que cumplir en nuestras vidas. Pero somos nosotros los que tenemos que tener la confianza de que Él es un Dios que reina para siempre, que Él gobierna desde los cielos nuestras vidas y que no nos creamos nosotros autosuficientes, que porque somos inteligentes, porque tenemos habilidades, porque tenemos dones, por eso hemos obtenido las cosas que tenemos. Porque dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que Él es el que nos hace fuertes, Él es el que nos hace inteligentes. Nosotros sin el Señor no somos nada. Pero dice la palabra del Señor hasta que entendamos y comprendamos que el Señor gobierna desde los cielos
la vida de cada uno de nosotros, entonces Él nos va a dar lo que cada uno de nosotros anhelamos y necesitamos. No somos nosotros autosuficientes. Solo somos suficientes con nuestro pastor. Solo vamos a poder alcanzar las cosas si el Señor nos guía, si nos dejamos enseñar por Él. Meditaba porque una pregunta, ¿verdad?, que se nos hacía. ¿Confiamos en nosotros mismos o confiamos en el Señor? La palabra del Señor nos está diciendo, nosotros no somos autosuficientes. Somos suficientes con el Señor, con nuestro pastor. Como ovejas somos débiles. Como ovejas podemos ser hasta comidos por los lobos si nuestro pastor no está cerquita de nosotros. Pero el Señor quiere que comprendamos, como hizo hacer comprender al rey Nabucodonosor, que Dios gobierna desde el cielo y que Dios nos cuida siempre, todos los días de nuestras vidas. Pero ¿podemos descansar en esa palabra? El Señor es mi pastor y nada me faltará. Él me va a pastorear siempre. En delicados pastos me hará pastorear. Me dará reposo y me dará descanso. ¿Será que estamos descansando en esa promesa o nos estamos afanando? Que tenemos que trabajar, que tenemos que hacer muchas cosas, tenemos que preocuparnos porque si no, no comemos. Esa no es la vida de la oveja. La oveja espera que el pastor llegue y la alimente. Y tampoco significa que no vamos a hacer nada y que vamos a esperar sentados que el Señor nos venga a dar comida, porque no se trata de eso. Se trata de descansar en la promesa del Señor, que Él siempre me va a guiar, que siempre me va a proveer y que nunca me va a abandonar. ¿Podemos descansar en esa palabra? ¿Somos ovejas de su rebaño? ¿El Señor es su pastor? Entonces descansa en la promesa que Él va a proveer, que Él la va a hacer descansar. Amén. Ahí donde está, yo quiero que cierren un momentito sus ojos, que en realidad reciba la palabra de descansar. Yo no sé si ha estado preocupado, yo no sé si los afanes de esta tierra, pero recuérdese, la palabra del Señor dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Esa es la palabra que tiene que estar en el corazón de la oveja, confiar en su pastor. Mostrar esa seguridad de que hay alguien que está cuidándolo, que está proveyéndole, que está todos los días de su vida teniendo el control, que Él lo está gobernando. Como oveja tenemos que aprender a depender de nuestro pastor. Recuérdese, como ovejas somos débiles. Ni siquiera espiritualmente nos podemos dar cuenta si nuestro pastor no está ahí. Hasta espiritualmente podemos caer en las garras del enemigo, porque la oveja es débil, es vulnerable, no tiene buena defensa. Pero hay alguien que sí está para defendernos, hay alguien que sí está para pastorearnos, hay alguien que sí está al cuidado de usted. Pero que no nos pase lo que pasó al rey Nabucodonosor, que aún teniendo la palabra no descansaba, sino que él pensó que era autosuficiente y que en sus manos estaba el poder hacerlo todo. Esa no es la oveja. La oveja tiene que saber en su corazón que no es por su fuerza. Dice la palabra del Señor, no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Todo lo que tenemos no lo ha tenido por sus fuerzas, es porque Dios, que gobierna su vida, se lo ha permitido. Descanse en la promesa del Señor. En el Salmos 23, el rey David estaba tan confiado en su pastor, y es por eso que él decía, el Señor me da reposo. El Señor provee un lugar donde yo pueda descansar. Aderezas mesas delante de mis angustiadores, porque el pastor eso hace. Lo lleva a lugares donde hay pasto, donde hay comida, donde la oveja se puede alimentar. Él me guiará
por sendas de justicia, por amor a su nombre. Necesitamos la guía de nuestro pastor. Muchas gracias, Señor. Padre, permítenos descansar en esa palabra. Toda persona que se ha sentido por momentos afanado, frustrado porque no ha alcanzado lo que hay en su corazón, tiene que empezar a declarar la misma palabra del rey David: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Imagínese usted como una ovejita, que su pastor la lleve a lugares de delicados pastos y que le permita descansar, pero un descansar tranquilo. Y junto a aguas de reposo me pastoreará. Siempre tiene un lugar especial para cada una de sus ovejas. Dice: confortará mi alma, porque a veces el alma se agita y se turba, y el mundo eso nos ofrece. Pero dice: aunque ande en valle de sombra, yo no voy a temer, porque Él estará conmigo. Me guiará por sendas de justicia. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Como ovejas, descansemos en la promesa que el pastor, el gran pastor, está cuidando de nosotros. Deje en las manos de su pastor la responsabilidad de proveerle, de cuidarlo, de guiarlo, de hacerlo descansar. Y nosotros como ovejas solamente necesitamos depender de nuestro pastor, dejarnos guiar por nuestro pastor, permitir a nuestro pastor que gobierne nuestras vidas. Ya no se preocupe más, ya no se afane más. Dice la palabra del Señor: ¿podremos con afanes ponerle más a nuestras vidas o aumentarle a nuestras vidas? No podemos. Aunque nos afanemos, aunque nos cansemos, sin nuestro pastor no somos nada. Muchas gracias, Señor. Ya no se preocupe más, duerma en paz. Decía el rey David: en paz me acostaré. Permite ser feliz, permítase estar contento. Y las cosas que no las puede hacer, no se afane, déjeselas a su pastor. Ya no se afane, no se frustre, no se enoje. Como oveja, confíe en su pastor. Muchas gracias, Señor. Permite, Padre, que podamos descansar en esta palabra, Señor. Padre, y que podamos decir todos los días: el Señor es mi pastor. Yo soy su oveja y pertenezco a su rebaño. Yo me voy a dejar guiar por Él. Yo voy a reconocer su voz y voy a descansar en su presencia. Voy a descansar en su compañía, porque Él me va a defender del mal. Muchas gracias, Señor. Depender de ti, amado Padre, es lo que necesitamos. Confiar en ti, eso es lo que necesitamos, Padre. No necesitamos trabajar más, no necesitamos hacer más cosas. Necesitamos descansar en tu presencia. Necesitamos tener intimidad contigo. Necesitamos ser guiados por ti. Necesitamos tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Vamos a ponernos de pie un momentito para después ir a descansar en paz con esta palabra en su corazón.
pero necesitamos como iglesia también adorar a nuestro Señor. Necesitamos como ovejas darle las gracias a nuestro pastor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias porque hoy le vas a dar descanso a nuestra alma. No solamente descanso a nuestro cuerpo físico, sino también al alma, Señor. Porque es el alma el que a veces se aflige cuando no alcanza, amado Padre. Pero descansar en tu promesa trae refrigerio, trae descanso, trae sanidad y trae paz. Descansa en la promesa. Solamente somos ovejas. Deja que el pastor cumpla, gobierne. Muchas gracias.